Este fin de semana llega a salas selectas y digital el film navideño How the Gringo Stole Christmas o Cómo el Gringo se robó la Navidad, protagonizada por George López, Mariana Treviño, Emily Tosta, Alma Martínez y Jack Kilmer. El argumento gira en torno a Claudia, quien regresa a casa para pasar las fiestas de fin de año y sorprende a su papá, pues ha traído a su novio anglosajón. El choque de culturas hace de la celebración algo inolvidable. El director de How the Gringo Stole Christmas es Ángel Gracia. Con él hablé virtualmente, vean. Mom, Dad, this is my boyfriend. Your boyfriend? Hola, ¿cómo va, señor Sánchez? Puppy. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, muchas gracias por tu tiempo y por la película, y quiero arrancar hablando acerca de George López en su interpretación de Benny. Este es un señor con un talento para la comedia impresionante y quiero saber cuán estrictos fueron con el guión que escribió Ezequiel Martínez Jr. o si se permitió que George improvisara mucho. Lo sentí muy natural a lo largo de la película. Exactamente. Yo soy un super fan de George y George tiene una capacidad de social comedy, ¿verdad? Que es tan unique de George López. Y entonces mi gol era que él hiciera eso, que él ocupara el personaje y usara su propio lenguaje y agregara líneas de su propia comedia. Total que en cada escena él improvisaba una versión de la escena del personaje como él lo veía. Y todos los actores también. Your daughter's coming home. Bet you she's all telenovela style. Don't talk about my daughter, man. Don't look at her. Y me gusta mucho que mencionas lo del comentario social, porque de verdad, no solamente a través de él, sino a lo largo de la película, hay una excusa humorística a partir de ese comentario social, pero a la reversa. Entonces aquí es como los latinos en general, no todos obviamente, tienden a ver a los anglosajones en los Estados Unidos. ¿Cómo fue manejar eso sin ir demasiado lejos, sin faltar el respeto a nadie? Porque pues obviamente en la comedia hay líneas que son muy delicadas. Sí, era una preocupación mía porque siendo un inmigrante latino viviendo en este país, pues nuestra experiencia es bastante divertida. La confusión cultural que existe entre todos nosotros, la forma en que hablamos, la forma en que nos burlamos los unos de los otros es parte de la comedia, y creo que es importante mantener esa mente abierta y entender que al final del día somos todos iguales, solo que tenemos distintas tendencias de cultura, de acentos, de comidas favoritas, pero al final es una experiencia de inmigrantes en un país donde tenemos que adaptarnos, coexistir, y para mí era importante que principalmente es una comedia, pero que existiera ese comentario social que para mí es divertido, es interesante, y que a la misma vez haga énfasis en lo ridículo que es, las ganas de pelearnos que tenemos innata. Y he vivido en muchos países donde he tenido la misma experiencia, en España, en Inglaterra, en Alemania, aquí, y enseguida los del este con los del oeste, los del norte contra los del sur. Siempre existe esa fricción innecesaria que yo pienso que si se le da comedia, la comedia le hace énfasis y resalta lo absurdo que es. I hate surprises. Try to stay sober this year. ¡Feliz Navidad! Y también es muy interesante que en medio de todo esto está un personaje que neutraliza todas esas fuerzas, que es Claudia, interpretada por Emily Tosta, porque ella es alguien que tal vez por la generación a la que pertenece, para ella como que ese tipo de diferencias no existe. Ella vive en un mundo y trata de estar en un mundo en el cual sí hay realmente como un nivel más avanzado de participación, de igualdad. ¿Cómo fue ver eso y equiparar lo que es ese personaje con todos los demás? Emily plays Claudia como el adulto en la casa, ¿no? Y creo que quizás porque siendo la más joven es la generación más adaptada, y ella en su mente lo ve todo igual. Y como mencionaste, me gusta que hay un poco de reverso de papeles, ¿no?
La joven es el adulto, ella le critica por qué estamos juzgando a la gente por el color de su piel, a George López. Entonces pienso yo que esa es la parte donde es un poquito más que ya una comedia, tiene un aspecto social de comentario y me parece interesante hacer un reverso de los papeles. Meeting in the Mexican home right now. What are you doing here? I would like to ask for your daughter's hand in marriage, Mr. Sanchez. Y en medio de todo también está, pues obviamente, este personaje que interpreta Jackie Gyllenhaal, que es Lee, que es súper bonito porque él entra a ser un elemento de disrupción, pero él no es como un personaje malo. Obviamente tú nos estás mostrando aquí personajes que no son o malos o buenos, sino muy humanos, pero este de él tiene características muy positivas y como que tiene una forma de mirar la vida de un modo que en general, nuevamente, tratando no de generalizar, se aparta de esos estereotipos del hombre blanco estadounidense. ¿Cómo fue la conversación con él para darle como dignidad y respeto a esa interpretación? En realidad él era el personaje que más me preocupaba, que no quedara como el token white boy en la película de latinos. Y lo bueno de Jack es que Jack es muy natural. Su personalidad es así, es una personalidad suave, smart, es muy irónico, pero no te echa la ironía a la cara, la saca por un lado suavecito. Entonces pensé yo que usando su personalidad le puedo dar a un personaje que es víctima de la situación que no sea tan víctima. Él se está dando cuenta de lo que está pasando, está intentando adaptarse, es otro adulto junto con Emily, los dos jóvenes en este hogar, pero al final pues tiene un problema con la presión que se le ejerce, pero la idea era que no quedara como un payaso que lo traemos para reírnos de él. Y quizás fue el personaje que más me preocupó, digamos, pero con él fue fácil hacerlo por su personalidad, por su forma de ser. Es un gran actor y es muy sensible. Entonces él prestaba mucha atención a los nuances, los detalles de cómo venían los disparos a su personaje de los otros personajes. Christmas. Not a white Christmas. I want a traditional Christmas con las abuelas de tío y el tía, tamales. Dad, how come you never liked any of my boyfriends? What about Javier? It's Speedy Mario Lopez. Y finalmente tengo que preguntarte por esos personajes que se la pasan en un automóvil al cruzar la calle, que me parecieron infinitamente divertidos. Son realmente increíbles, genios de comedia. ¿Cómo fue crear ese ambiente? Porque también hay un elemento que uno diría, hay que manejarlo con respeto, ¿no? Sí, estos personajes en el guión pasaron una morphing de muchas variables y era difícil concebirlos hasta que conocí a estos influencers, porque los tres son influencers. Y pensando, ok, ¿qué tal si son los influencers y dejamos que sean con su propia personalidad los que manejan ese gang que está ya comentando de este lado? Entonces, en cierta forma, lo adapté a sus propias personalidades porque ellos mismos en la vida real son como críticos de la experiencia del latino viviendo en este país. Entonces, creo que mi gran decisión fue que sean todos influencers, no actores normales, regulares, sino que sean todos influencers y pudieran agregar, igual que López, su comentario social dentro de la comedia, lo cual funcionó espectacularmente. Como bien dices, era extremadamente divertido verlos trabajar a ellos juntos y a ellos con el resto del Claro, elenco. y además porque en lo narrativo ellos se sienten como amigos con los que uno fue a ver la película y que están comentando lo que estamos viendo. Entonces como que se vuelven como un puente que comunica audiencia con lo que está ocurriendo en el film y es absolutamente efectivo. Óyeme, muchísimas gracias, mucha suerte y agradezco tu tiempo por hablar conmigo hoy, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. How the Gringo Stole Christmas. Christmas ain't over yet, eh? Merry Christmas.